versículos, lo instala en el huerto. El Señor lo está llevando a un lugar de desarrollo, porque luego le dice: cultívalo y cuídalo. Eso es, vas a trabajar aquí, no vienes a no hacer nada, sino que era un desarrollo, hermano. Pero en medio de ese desarrollo, el hombre no le faltaba nada. Mire, Adán dentro del huerto no se preocupaba por qué comer, si ese tenía de todo, hermano, de todo. No se preocupaba porque tal vez tenía que ir donde el doctor, porque no lo necesitaba, no había enfermedad. O sea, era una vida totalmente, hermano, muy diferente a la que luego entró después de que lo sacan del huerto. Entonces, el enemigo se las ingenió, hermano, y obviamente siempre, mire, siempre que el enemigo quiere realizar una obra, necesita un humano que le dé permiso. Siempre que el enemigo quiere sembrar y meter sus manos sucias a lo puro, a lo santo, siempre va a hacer uso de un humano. Si el enemigo quiere meter las manos sucias en la iglesia, ¿a quién cree que va a utilizar? No va a venir él directamente, sino que él utiliza al humano. Entonces él no tenía cómo entrar, hermano. Él no tenía cómo entrar al huerto. Pero utiliza una inteligencia por medio de la serpiente para llegar donde Eva, y allí sí pudo encontrar un lugar donde sembrar esa semilla de maldad, de desobediencia, hermano, y eso trajo a que lo sacaran del huerto a ellos, y que perdieran toda esa ecología que estaba dentro del huerto, que perdieran toda esa bendición que estaba dentro del huerto. Entonces lo sacaron al hombre. Dentro de las cosas que habían en ese huerto, habría que ver todas las cosas que habían dentro del huerto, que dice la Biblia. Dentro de lo que había en ese huerto, hablamos de que en ese huerto había un río. Amén, si estamos, lo que estuvimos en la mañana, había un río. Y ese río, dice Salmos 36:8, hermano, vamos a leerlo. Dice que ese río es un río de las delicias. Esa palabra delicia es Edén. Entonces voy a poner aquí esto para que ver si lo podamos proyectar. Si querés, déjame que yo lo voy a proyectar acá, permitime. Ahí estamos. Ese río, hermano, Salmos 36:8, dice: se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. De esto estuvimos hablando un poquito en la mañana, del río de tus delicias. Ese río es el mismo río, hermano, solo que en un sentido espiritual, ya no literal, sino que esto tenemos que verlo ya en un sentido espiritual, que ese río es el mismo río que estaba dentro del huerto, de este que se habla aquí en Génesis 2. Dice que en el Edén salía un río para regar el huerto. Mire, hermano, fíjese que yo creo que no anoté ese versículo donde es que tenemos que notar diferencias. Dice que este río regaba el huerto, pero cuando salía del huerto regaba la tierra. Entonces, ¿cómo es eso que regaba el huerto? Cuando era un río, regaba el huerto, pero ya cuando se dividía en cuatro, regaba la tierra. O sea, no es lo mismo regar el huerto que regar la tierra. No es lo mismo vivir dentro del huerto que vivir fuera del huerto. No es lo mismo, mire, a Adán le dijeron: te voy a poner a labrar el huerto. No es lo mismo labrar el huerto que labrar la tierra, porque las dos cosas se las dijeron a Adán. Solo que labrar el huerto dentro del huerto y labrar la tierra fuera de la tierra, fuera del huerto, perdón. Entonces hay una diferencia, como que el ecosistema, hermano, no es el mismo dentro del huerto y fuera del huerto. Las cosas no son las mismas dentro del huerto y fuera del huerto.
Entonces eso es lo que le estorbaba al diablo, que el Señor lo reprenda, al engaño, al engañador. Eso es lo que le estorbaba, que el hombre estaba en un lugar cercado, no tenía cómo entrar. Entonces influyó en un animal, hermano, que en ese tiempo también recuerde que cuando cayó la humanidad, cayó también los animalitos, la inteligencia de ellos. Pues ahí se ve que la serpiente hablaba, hermano. Dice que primero, después de que fue trastocada ahí por el enemigo, fue donde Eva y le habló, o sea, hablaba a la serpiente. Así es que Dios les ha dicho que no comerán del árbol de este árbol. Hablaba la serpiente, hablaba, se comunicaba con el humano, una inteligencia diferente. Entonces el enemigo utilizó ese medio para llegar, hermano, a donde estaba el hombre, y como ellos eran los administradores de ese lugar, fueron envenenados con esa mentira. Y cuando fueron envenenados, ya ellos, hermanos, se contaminaron dentro del huerto y ya no pudieron entrar dentro del huerto, estar dentro del huerto, sino que lo sacaron. Ahí pasaron muchas cosas, pero allá hay un río. Ese río es un río de las delicias, es un río de deleite. Y esa palabra delicias, dijimos que esa palabra quiere decir Edén. Entonces nosotros podíamos leer esa parte del versículo, esa parte que está en amarillito, nosotros la podríamos leer del río del Edén, del río de los deleites, del río de las delicias, río del Edén, el río del Edén. Eso me conecta directamente con el río del Edén. El punto, hermano, es que ese lugar, mire, ese lugar ahora es un misterio, hermano. ¿Cómo preguntan? ¿Y dónde está el huerto ahora? ¿Cómo surgen preguntas? ¿Y qué se hizo el huerto? ¿Dónde está ahora el huerto? Es un misterio. Es un misterio, hermano. ¿Dónde está el huerto? Porque el huerto está todavía. Ese lugar existe todavía, solo que, hermano, ya no está en el sitio donde estaba, sino que fue movido, hermano, quizás a esferas a las cuales no podemos nosotros como humanos acceder. Entonces ese lugar quedó cerrado. Cuando el hombre es expulsado, quiero ver, aquí creo que lo puse, voy a obviar o después lo vamos a leer. Cuando el hombre dice que lo expulsaron del oriente, del huerto del oriente, ahí pusieron un querubín o querubines, y dice que una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, para guardar ese camino quedó como, hermano, ese camino quedó intransitable para la humanidad. El camino al huerto quedó bloqueado para siempre. Bueno, para la humanidad. O sea, el humano ya no podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya estaba, hermano, en una naturaleza caída. No se puede entrar al huerto con una naturaleza caída. Entonces viene el Señor y pone ahí unos querubines y dice que son como guardias, hermano, que están ahí siempre y no hay entrada, no hay acceso. Pero Salmos 16:11 me dice, miren, en este tiempo de gracia, me darás a conocer la senda de la vida. Este camino que quedó cerrado aquí, según Génesis 3:24, ahora se abre un nuevo tiempo y dice, me darás a conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, ese camino de la vida, hermano, lo que se perdió con Adán se recupera con Cristo. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se perdió es el camino, hermano, al huerto. Se perdió, no se pudo ya, hermano, por medio de nosotros los humanos, es imposible que recuperemos ese camino al árbol de la vida. Es imposible que volvamos a entrar al huerto donde está el río de Dios. Humanamente es imposible. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y mire, y nos conecta con la vida. Entonces la profecía también decía, Él es la puerta, y cabalmente, hermano, Él lo explica en Juan capítulo 10 cuando dice, yo soy la puerta. Esa puerta nos conecta con el camino, ese camino nos conecta con la verdad, y esa verdad nos lleva a la vida.
Y ahí en la vida es donde está el río de las delicias. El río que estaba dentro, hermano, del huerto del Edén. Yo quiero, hermano, ministrar esto con todo mi corazón y que usted se vaya bien entendido esta mañana. Sí está aquí conmigo, ¿verdad? Aquí está en cuerpo, alma y espíritu, ¿ah? No es tiempo de pensar en las baleadas ni nada por el estilo todavía. Así es que tranquilo, ya nos vamos a ir acostumbrando, dijo mi pastor. Pero aquí, hermano, yo quiero que estemos, mire, qué importante es entender que en Cristo tenemos una gran esperanza, hermano. Que realmente el Señor nos ofrece cosas que ningún otro nos puede ofrecer. Y entre todo lo que nos ofrece el Señor, yo te puedo meter en el huerto nuevamente. Es cierto que la humanidad se reprodujo fuera del huerto, pero yo quiero que entren. ¿Escuchó la palabra de profecía hoy? Yo quiero que entren. Hay que entrar. Y entre las cosas que tenemos que entrar es, hermano, entremos al huerto. Entremos a la vida que Dios diseñó desde el principio, pero que se perdió por la desobediencia, pero que así, todo esto lo dice la Biblia, que por la desobediencia de un hombre se perdió eso, pero que por la obediencia de uno se volvió a recuperar. Entonces hubo un hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Y que al nosotros entrar en Él, entonces Él nos mete al huerto y nos hace, hermano, que disfrutemos del río de las delicias. Amén. Hay río del deleite, el río de las delicias. Entonces, hermano, estuvimos presentando algunas cosas aquí. Todo esto, hermano, es en las cosas que la palabra nos enseña que debemos de deleitarnos. Hay que deleitarnos en el reposo. De eso vamos a hablar. Hay que deleitarnos en la palabra. Hay que deleitarnos en su voluntad. Hermano, mire. Es que todo esto tenemos que creerlo y vivirlo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Deleitémonos en esa voluntad. Hermano, aunque a veces la voluntad de Dios, o vamos a decirlo mejor diferente, la voluntad nuestra se estrella contra la voluntad de Dios, hermano, y se hace añicos, se hace pedazos. Porque la voluntad de Dios, bueno, el Señor dice, mis pensamientos están muy por encima de tus pensamientos. Así como están los cielos de la tierra de altos, así están mis pensamientos de los pensamientos del hombre, del humano. Entonces, hermano, siempre nuestra voluntad siempre se va a estrellar contra la voluntad de Dios y se va a hacer pedazos, pero al final nosotros digamos, yo me deleito en tu voluntad porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. ¿Verdad? El congregarnos debe ser un deleite. Ahí está Salmo 133, donde dice que la unidad y la armonía es algo delicioso, es algo deleitoso. El servicio al Señor, debemos de deleitarnos en el servicio al Señor. Estos son deleites que están en la palabra, hermano. La alabanza es un deleite en el cual tenemos que deleitarlo. Mire, ahí está Salmo 135, 1 y 2, entre todos los versículos que podamos sacar de esto. Pero deleitarnos en la alabanza. Y algo que me ha hecho bastante clic también en mi corazón, hermano, es que tenemos que deleitarnos en las obras del Señor. Y las obras del Señor, a veces solo las circunscribimos en cosas que no se ven, hermano. No, el Señor ha obrado en mí. Mire, viera, yo era antes esto y lo otro, y ahora y es cierto, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Pero hay obras que son tan visibles, hermano, que nosotros tenemos que deleitarnos en ellas. Por ejemplo, no sé si usted ha ido a un lugar que está por aquí, por el lago, hermano, donde hay mariposas de todos colores, habidas y por haber. Y entonces uno se queda viendo eso y dice, todos esos detallitos los hizo el Señor. Todo esto lo hizo el Señor, de veras. ¿Cómo se tomó el tiempo de ponerle esos colorcitos tan bonitos y diferentes, hermano, y todas con su gracia? Todo esto lo hizo el Señor. Hermano, eso es deleitarse en la obra del Señor. Pero a veces, mire, a veces nosotros
nosotros estamos rodeados de tanta bendición de Dios y siempre estamos viendo lo malo, hermano. Y cuando la Biblia dice, hey, deleitémonos en las obras del Señor. Por eso el salmista, ¿sabe qué decía el salmista? El Salmo 19:1 decía: oh, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿cómo nosotros vamos a decir eso si nunca salimos a ver el cielo cuando está estrellado, hermano? Así, nunca. Fíjese que ahí hablaba con los hermanos discipuladores. Me quise recordar cuándo fue la última vez que me quedé viendo algún momento el cielo y viendo las estrellas y apreciando toda esa belleza que hay ahí arriba. No me acordé, nunca, ya no me acordé. Yo me acuerdo que mi papá nos sacaba, hermano. Mire, en los pueblos como que se aprecia mejor eso, fíjese, en los pueblos como que se aprecia mejor. Nos sacaba y nos poníamos a ver las estrellas. Y mi papá, como es un hombre que sabe de Biblia, él me decía: mira, fíjate que todas las estrellas tienen un nombre diferente. El Señor las llama por su nombre. Y hermano, ¿cómo así? Eso dice la Biblia, que a todas las estrellas el Señor les tiene un nombre. La obra del Señor, hermano, tenemos que deleitarnos en la obra del Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hay que dejar de ver tanto el celular y empezar a apreciar lo que Dios nos hizo, hermano. Mire, vaya a la playa a las 6 de la mañana. Qué paz tan linda, hermano. Oh, si usted quiere disfrutar así de paz, váyase allá, lo invito allá a Cieneguita, ahí es más tranquilo. Ahí no van muchos a correr, ahí es tranquilo. Usted se va allá allá a un lugar que hay bien bonito, solito, y se pone a ver el fondo del mar. Qué paz, hermano. Y entonces esto lo lleva a meditar a uno. Qué Dios tan maravilloso el que tenemos. Realmente, qué glorioso es el Dios al quien yo sirvo, hermano. Y empezamos a alabar al Señor ahí, fíjense, empezamos a darle alabanza al Señor. Pero ¿qué nos inspira a hablar de la grandeza del Señor? ¿Qué nos inspira a decir: el Dios al quien yo sirvo es un Dios todopoderoso? Eso nos inspira, la creación nos inspira cuando vemos esas grandes cosas, hermano. ¿Sabe qué? La creación nos inspira a que demos una alabanza al Señor. Yo creo con todo mi corazón, porque he estado estudiando esto, yo creo con todo mi corazón que tenemos que apartar un tiempo para que empecemos a ver lo que Dios hizo y que eso genere en nosotros una alabanza y que le podamos dar una alabanza al Señor por lo que Él hizo, por la obra que Él ha hecho en esta tierra, hermano. David en Salmo 8 también se puso a ver el cielo, fíjese, se puso a ver el cielo, dice: cuando veo las estrellas, cuando veo todos esos astros que tú has creado. Entonces viene una reflexión. Por eso, hermano, al ver la creación, al ver la obra de Dios, puede venir una reflexión a nuestra vida. Entonces David viendo hacia arriba, él se puso a pensar y dijo: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y quién es el hijo del hombre para que lo visites? No, mire, me salí del mensaje, pero veamos ese versículo. Es que, hermano, viendo la creación puede venir una inspiración a nosotros que le dé alabanza al Señor. Yo creo que eso está en Salmos 8, si no estoy mal. Cuando habla de la alabanza, que en la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Sí, 8:2 dice: hasta la boca de los niños y de lactantes recuerdas tu poder. Imagínense, de la boca de los niños. Y hay unos que no les gusta dejarles cantar a los niños, hermano. Por eso aquí los tenemos los tercer domingo, los segundos domingos, ahí están los niños cantando. Porque de la boca de los niños, hermano, se dice que recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a tus enemigos y rebeldes. Voy a buscar la versión de las Américas, porque el que quiero leerle es el 3. ¿De dónde se inspiró David para escribir esto? ¿De dónde se inspiró David para poder dejar esto plasmado, hermano? Pues viendo el cielo, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Por eso, en lo que me estoy deteniendo ahorita, hermano, deleitémonos en la obra de las manos de Dios. Dice la Biblia que tenemos que deleitarnos en la obra de las manos de Dios. Entonces aquí vemos un ejemplo: David viendo el cielo, hermano, viendo la obra de tus dedos. Y él dice: la luna, las estrellas que tú has establecido, digo,
Entonces se puso a hablar, inspirándose en el cielo, se puso a hablar. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides, dice esta versión. Yo creo que hay versiones que dicen, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Sabe cómo pienso eso yo? Señor, habiendo tantas hermosuras allá en el cielo, ¿cómo es posible que tú me mires a mí tan feo que soy? Mira Señor, habiendo tanta belleza allá en la cual te puedes disfrutarlo todo, tú vienes a ver al humano, Señor, a uno lleno de errores. Entonces, viendo el cielo, deleitándonos en la obra de las manos del Señor, hermano, podemos nosotros reflexionar, entender la grandeza de nuestro Señor. Amén. Hay que hacerlo. Ahí lo vamos a hacer nosotros también como familia, ya va a ver. Pero quiero que hablemos del reposo. Hay que deleitarnos en el reposo. Hay que deleitarnos en el reposo. Hermano, el reposo es un tiempo tan, mire, es un poco complicado explicarlo. Por eso todo esto lo van a explicar los hermanos en los discipulados, todo, el palabra, voluntad, el congregarnos, el servicio, la alabanza. Y ya les ayudé un poquito ahí con lo de las obras. Pero el reposo lo voy a explicar yo, este puntito lo voy a explicar en estos minutitos, y tal vez el martes hablamos, no sé. Pero el reposo es algo un poco complicado de explicarlo, porque a veces esa palabra se confunde con que cuando reposamos entonces no vamos a hacer nada. Reposo no es sinónimo de haraganencia, hermano. Reposo no es sinónimo de que vamos a acostarnos a dormir y no vamos a hacer nada, no. Reposo es como un lugar de desarrollo. Reposo es como que nosotros, ya vamos a ver algunos casos, es como que entremos a un lugar y en ese lugar tenemos que desarrollarnos. Lo que le pasaba en el huerto al hombre, eso es entrar en un reposo. Eso es entrar, hermano, que el hombre no se preocupaba, Adán no se preocupaba por qué comer. Él no se preocupaba, hermano, que lo iban a atacar de afuera porque estaba cercado, así como estaba Job, estaba cercado, a ese no podían entrar ahí. Entonces, es un lugar de desarrollo. Entonces fíjese que en el libro de Isaías, así le puse a este mensaje, el río del deleite, pero vamos a ver el reposo. O sea, vamos a ver que en ese río, hermano, en ese río, una de las cosas que vamos a encontrar y que nos vamos a deleitar es el reposo. Voy a tratar de establecer un link para que no se me vaya a quedar de la prédica. Mire, vengo hablando del río de las delicias. El río de las delicias está dentro del huerto. El Señor Jesucristo, por medio de su vida, nos ha metido de nuevo en el huerto para que nosotros estemos en el río de las delicias. Una de las cosas que encontramos en ese río de las delicias es el reposo. Es decir, poder deleitarnos en el reposo. Y entonces, por eso es que el salmista escribió, vamos a leer primero Salmo 23. Por eso es que el salmista escribió: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué dice? En lugares de verdes pastos me hace descansar. Ese es reposo, hermano. No lo subrayé ahí, pero en lugares de verdes pastos me hace descansar. Pero ahora dice, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, una de las delicias que encontramos en el río, en ese río del deleite, en ese río del Edén, una de las delicias que encontramos es el reposo. Venid a mí, los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué más dice ese pasaje? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el último versículo de ese capítulo, ¿qué dice? Creo que es el 31. Dice, tomad mi yugo
Entonces, el Señor está llamando a descansar y dice que tomen su yugo. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso que venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y 2 versículos después dice, tomad mi yugo. Entonces, hermano, el venir a descansar no es que vamos a hacer nada. El venir a descansar es que vamos a tomar el yugo. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, vamos a tener funciones, vamos a tener un desarrollo, vamos a tener cosas que hacer, amén. Pero ya no como esclavos, sino que vamos a ser como aquellos esclavos por amor. Yo no me quiero ir de esta casa porque esta casa me va bien. Yo no quiero cambiar de amo porque con este amo me va bien. Entonces llegamos al yugo de Cristo, pero ahí nos damos cuenta, hermano, que fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Venir a Cristo es lo mejor que nos pudo pasar. Entonces, eso es reposo. Mire, hemos entrado en un reposo. Pero hay que ver, hermano, porque dice la Biblia que hay un pueblo de Dios que no ha entrado en el reposo. Que no ha entrado en el reposo. Fíjese, hermano, que Dios santo, hoy sí que no he podido avanzar muchito, pero veamos lo que dice Hebreos 4. Es que es importante, hermano. Hay un pueblo, dice ahí, que no ha entrado en el reposo. Hebreos 4 nos habla mucho de esto. Porque los que hemos creído, mire cómo se entra a ese reposo, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces hubo un pueblo, hermano, que no entró en el reposo. Quiero leerle donde dice la Biblia, creo que es el verso 7, o vamos a ver. No, es más abajito entonces. Mire el verso 10, el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y el verso 11 dice, por tanto, esforcémonos. Hay que hacer un esfuerzo, mire, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea, está hablando a gente cristiana, hermano, le está hablando a la iglesia. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces el pueblo, hermano, para el pueblo de Israel, aquel pueblo que salió de Egipto, entrar en el reposo era entrar a la tierra prometida. Pero hubo una gran cantidad de gente que no entró en el reposo, se quedaron en el desierto, se quedaron postrados en el desierto, no entraron en el reposo. Eso tipifica que podemos ser cristianos que no hemos entrado en el reposo, hermano. No hemos entrado a reposar. Es decir, no nos deleitamos en eso todavía porque no hemos entrado. Como no hemos entrado, no nos deleitamos. Entonces puede haber pueblo de Dios en la iglesia, sí, dentro del pueblo de Cristo, sí, pero que no ha entrado en el reposo. Necesitamos, hermano. ¿Y cómo vamos a entrar? Por la fe, por la fe. Por la fe. Esto no se trata de lo que yo haga, sino que, hermano, el pueblo del Señor siempre murmuró, siempre dudó de las promesas, siempre estuvo comparando Egipto con el desierto, y decía, no, es que estábamos mejor allá comíamos bien, mejor volvámonos a Egipto. Siempre quisieron volver su corazón a Egipto y no a la tierra prometida. Es decir, ellos estaban en el desierto, en un punto intermedio, pero siempre con el deseo de volver y no con el deseo de ascender a la tierra prometida, al reposo. Entonces podemos estar en la iglesia, hermano, y siempre con la mirada en el mundo, siempre con la mirada allá afuera, siempre diciendo, no, es que las cosas son mejor allá afuera. Hermano, es tiempo de que ahora mejor miremos, entremos al reposo, vamos a las promesas del Señor. Entonces este pueblo, hermano, ahí quedó registrado en Hebreos 4 cómo el pueblo no entró, pero hay un reposo en el cual podemos entrar. Quiero avanzar un poquito. Mire lo que dice esta versión, Génesis 2:15. Dice que tomó pues Jehová al hombre y lo instaló. Esta versión Castellan me gusta porque dice lo instaló. Es decir que el hombre, hermano, fue puesto ahí. Lo instaló en el jardín del Edén
para que lo cultivara y para que lo guardara. Dos asignaciones tenía en cuanto al huerto Adán: para que lo cultivara y para que lo guardara. No lo llevó a dormir, no lo llevó a hacer nada al huerto, no, lo metió a un lugar de reposo, sí, pero que allí trabajara, pero en un deleite, hermano. Mire, quiero traer a memoria aquella enseñanza que lo trajo el apóstol cuando vino acá. ¿Cómo queremos trabajar? ¿En sistema copiado o en sistema ergasomai? ¿Cómo queremos trabajar en el Señor? ¿Con deleite o con fatiga? Entonces, dentro del reposo lo vamos a hacer con deleite, porque ahí estamos en el huerto del deleite. Pero fuera del huerto, el servicio al Señor se vuelve con fatiga, con sudor, con cansancio, hermano. Entonces, al no estar en el reposo, hay fatiga, hay cansancio. Hermano, no le encontramos el sentido a lo espiritual, no le encontramos el sentido el venir a la iglesia. Por eso muchos se vuelven al mundo. No le encontramos el sentido, hermano, a las cosas del Señor. Lo encontramos muy simple, muy seco aquello. ¿Pero por qué? Porque no hemos entrado en ese reposo. Hay que entrar a ese deleite para que podamos decir, hermano, realmente de este lugar yo no me quiero ir. No, de esta vida en la que he entrado, yo no quiero esa vida pasada, ni Dios quiera, yo no quiero volver a eso. Yo quiero disfrutar esta vida que el Señor me ha permitido. Eso es entrar en el reposo. Entonces el hombre cuando el Señor lo crea, fíjese que cuando el Señor crea al hombre, lo deja en un espacio abierto, hermano. Después el Señor cerca ese lugar que sería el huerto del Edén, lo cerca, y luego aquel hombre que lo crea, que había creado, viene, lo toma y lo instala allí dentro del huerto. Dentro del huerto. Esa palabra instaló, la fui a buscar, hermano, y esa palabra quiere decir reposo. Es decir, que nosotros podíamos decir ahí, podíamos traducir ahí: y el Señor hizo reposar a Adán en el huerto. Entonces, el huerto es un lugar de reposo. En el huerto, hermano, nosotros podemos desarrollarnos en deleite. Y hablábamos en la mañanita que el huerto, Pablo dijo, nosotros somos colaboradores, pero vosotros sois el huerto de Dios. Entonces el huerto de Dios es la iglesia. ¿Qué hacemos fuera de la iglesia entonces, hermano? ¿Por qué alguien se puede ir de la iglesia? ¿Por qué alguien puede abandonar las filas del Señor? ¿Sabe qué? Nos estamos saliendo del huerto. Cuando alguien regresa a su vida antigua, hermano, se está saliendo del huerto, se está saliendo del lugar del reposo, el lugar del deleite. Entonces el huerto es un lugar de reposo. Quiero todavía centrarme en un punto que yo creo que aquí el Señor nos va a bendecir mucho. Mire, Génesis 8:8. Entonces el huerto es un lugar de reposo. Ahora miremos otro lugar de reposo, según la Biblia. Dice que luego envió, esta versión, la Biblia textual dice, luego envió de junto de sí a la paloma para ver si había menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Para ver si habían menguado las aguas de sobre la faz de la tierra. Agarró esa avecita a la paloma y la envió. Ayúdeme a predicar. ¿Dónde estaba este animalito? ¿Dónde estaba ahí la paloma? ¿Dónde? En el arca. Entonces, ahí estaba el animalito, en el arca. Pero cuando él sale, dice que el verso 9, dice, pero la paloma no halló lugar de reposo. No halló lugar de reposo. Y volvió a él, ¿a dónde? Al arca. ¿Cuál sería el lugar de reposo aquí entonces? El arca es otra figura. Es otra figura que es un lugar de reposo. El arca que hizo Noé con sus manos. El arca que la hizo, dicen Hebreos, que por fe Noé hizo esa obra. Entonces, hermano, toda obra de fe es buena.
Toda obra de fe. El que usted esté sentado aquí 5 horas, hermano, el que está en hoy venimos a las 7, va, 8, 9, 10, 11, 12. Le prometo que a las 12 nos vamos a ir. 5 horas. En mi caso, ¿cuántos partidos de fútbol me hubiera visto ahorita en la mañana? El que estemos aquí es una obra de fe. Es porque hemos creído en el Señor. Y esas obras de fe nos hacen reposar, hermano. Esas obras de fe nos llevan al reposo. Entonces, esta besita salió del lugar de reposo con una comisión, hermano. Pero mire qué cosas. Dice que ella no encontró, hay versiones que usted la lee, dice, no encontró dónde reposar su pie. Entonces, hermano, ¿qué había afuera? Mire, ya pasó el diluvio, ya dejó de llover. Es más, en esto que estamos leyendo ya el diluvio ya se fue. Solo están esperando que las aguas bajen. Solo están esperando que el arca se pueda asentar en la tierra. Que también eso es reposar, estoy estudiando eso. Ahora, la pregunta es, imagínense qué había fuera del arca. Si pudiera cerrar sus ojitos y hacerse una imagen, está el arca, está descendiendo las aguas, ya está a punto de consumirse todo el agua en la tierra. ¿Qué se le viene a la memoria? ¿Qué había en la tierra en ese momento? Muerte, podredumbre, cadáveres. Entonces, hermano, ¿qué enseñanza nos está dando el Señor? ¿Dónde es un lugar donde podemos reposar? ¿Dónde es un buen lugar de reposo? Aquel lugar que está cercado, aquel lugar que no se le filtraron las aguas sucias, aquel lugar que no está contaminado, aquel lugar donde no huele a muerte, aquel lugar, hermano, donde en ese lugar adentro hay vida, hay esperanza. Ninguno de los que estaban adentro se murieron, todos se conservaron con vida. Entonces, el lugar donde podemos reposar, al sacar esa figura, al sacar esa enseñanza, es en un lugar donde hay reposo. Es un lugar donde hay vida, donde hay esperanza, hermano, donde nada se ha muerto, sino que todo lo que está ahí es vivo. Entonces, mire, el animalito, póngase que este es el arca. Entonces, hermano, cuando ella salía, lo que miraba, cuando ella salía, porque el arca era como alta, hermano, cuando ella salía por la ventana, lo que empezaba a observar, hermano, solo caos ahí, hermano, muerte, solo mal olor, hermano. Y entonces ella dice, no hay un lugar donde yo pueda reposar. Eso me enseña que en un lugar donde hay contaminación no se puede reposar. En un lugar donde hay impureza no se puede reposar. En un lugar, hermano, donde hay pecado no se puede reposar. Entonces, definitivamente en este mundo no podemos reposar, porque este mundo está lleno de muerte, está lleno de impureza, está lleno de pecado, está lleno, hermano, de mucha maldad. Pero el Señor ha hecho un arca que también sería la iglesia. Y aquí venimos, alabamos al Señor y aquí respiramos vida. Aquí respiramos el gozo del Señor. Aquí respiramos la presencia del Señor. Y aquí podemos decir, este sí es un buen lugar donde podemos reposar. Este sí es un buen lugar. Aquí sí podemos reposar. Aquí sí hay reposo, hermano. Por eso, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Este es un lugar de reposo, hermano. En medio de tanta maldad y contaminación en el mundo, Dios ha abierto un paréntesis y ha hecho un arca. Y dice, esa arca es la iglesia. En esa iglesia hay salvación. En esa iglesia hay vida. En esa iglesia que yo hice, ahí hay bendición. Ahí, aunque haya adversidades allá afuera, pero ahí van a ser conservados. Entonces el arca es un lugar de reposo. Entonces dice, hermano, que este animalito dice que volvió al arca
Es decir, no halló reposo allá afuera, mejor vuelvo a mi lugar de reposo. Volvió al arca, porque habían aguas sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé, él extendió su mano, la tomó y la metió consigo al arca. Noé, hermano, estaba en el reposo, manda esa comisión y él dice, ese animalito dice, la palomita dice, no, aquí no hay un lugar donde descansar, todo es suciedad, todo es contaminación. Entonces, hermano, regresa y entra de nuevo a su lugar de reposo. Ok, el tiempo pasa. Y ese hermano que meditando en esto ayer, el Señor me permitía ver algo diferente en la Biblia, que al final, hermano, esa avecita tuvo que salir del arca. Igual, todos tuvieron que salir del arca. Todos tuvieron que salir a enfrentar al mundo. Entonces, este animalito empezó a buscar un lugar donde reposar. Empezó a buscar un lugar donde poner su pie. Así dice la Biblia, no dice pata, de su pie. ¿Por qué cree que dice su pie y no su pata? ¿Alguien tiene una versión donde diga su pie? ¿Qué versión es, hermano Kenny? Hay varias, hermano, varias. Yo tomé esta y iba a tomar una de esas donde dice, y no halló un lugar donde hacer reposar su pie. La Reina Valera, ¿va? Una versión que todos la podemos tener. Usted la lee y dice, y no halló lugar donde reposar su pie. ¿Y por qué su pie y no su pata? Es que esa palomita es figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, ese animalito queda en el aire. El tiempo pasa. Hermano, viene el tiempo de la ley, viene el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes, viene el tiempo de los profetas, y el tiempo pasa hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Viene nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo baja a las aguas del bautismo. Y cuando Él sale de las aguas del bautismo, dice la palabra, dice que, bueno, este es cuando Juan lo está contando, dice, dio entonces Juan este testimonio de Jesús diciendo, yo he visto, no me lo contaron, yo he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y reposar sobre él. Sobre él. Déjeme poner un poquito una figurita, hermano. En los días de Noé, ese animalito salió a buscar un lugar donde reposar y no lo encontró. Entonces volvió al arca. Pero después salió. No se quedó ahí. Después salió. Y ese animalito quedó buscando esa avecita, quedó buscando un lugar donde reposar en toda la historia de la humanidad. Quedó buscando, volando, donde hay un lugar donde reposar, donde hay un lugar donde reposar, donde hay un lugar, hasta que, hermano, nuestro Señor Jesucristo estaba bautizándose, sale de las aguas del bautismo. Entonces dice que viene en forma corporal como de paloma y se posa sobre su cabeza. Todo este tiempo estuvo buscando lugar de reposo hasta que vino el ungido, hasta que vino Cristo, y lo que señala esa palomita es: este es un lugar de reposo. Cristo es un lugar de reposo. El santo
es un lugar de reposo. Aquel que fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Él es sin mancha y sin arruga. Dice, ese animalito nos está señalando: hey, les presento al único lugar donde yo puedo poner mi pie. Les estoy presentando el lugar de reposo. Entonces Cristo es nuestro reposo, hermano. El reposo no es un día, el reposo no es 24 horas. El reposo es Cristo. El reposo es Cristo. El reposo es Cristo. Aleluya. Entonces, mire cómo está ahí la palabra. Entonces, no hay un lugar, decía allá en Génesis, no hay un lugar donde yo pueda reposar mi pie. No hay un lugar porque todo está contaminado, todo está dañado. Entonces, esa es una historia de la humanidad, hermano. Mire, no podía reposar sobre nosotros los humanos porque realmente, hermano, la persona, tal vez el Espíritu bajaba con un poder y habilitaba a alguien para una función, pero la persona del Espíritu Santo no podía descender sobre la humanidad porque la humanidad está contaminada. Hasta que vino nuestro Cordero y sobre él, la paloma sí pudo poner su pie, dándonos una señal: este es el lugar de reposo. Por eso, hermano, mire, entrar en el reposo, entreguémosle toda nuestra confianza a Cristo, hermano. Hermano, dígame usted, ¿quién no tiene problemas, hermano? De veras, mire, ¿quién no tiene problemas que necesitamos que sean ya solucionados? ¿Quién puede decir ahorita aquí, levantarse? Tal vez no hay alguno, pero ¿quién puede decir aquí, levantarse: hermano, yo no tengo ningún problema? Yo quisiera conocerlos, fíjese, pero yo no conozco los problemas. Hermano, y hay unos peores que otros. Hay problemas que son cardíacos, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a reposar en Cristo, yo no sé cómo lo hará el Señor. Yo me voy a dedicar a servirle, yo me voy a dedicar a alabar al Señor, yo me voy a dedicar a servir al Señor y hacer lo que tenga que hacer. Él va a hacer la obra por mí. Eso es reposar. Eso es tener nuestra confianza en Cristo. Hermano, depositemos todas nuestras cargas en el Señor. Reposemos en Cristo. Él es nuestro reposo. Reposemos en Él. Mire, toda la obra que hizo el Señor Jesucristo fue para nosotros. ¿Por qué la vamos a estar desperdiciando? Todo lo que el Señor hizo es para nosotros, hermano. Así es que aprendamos a reposar. Esa señal que nos dio esa avecita es: hey, aquí hay un buen lugar de reposo. Cristo es el lugar de reposo. ¿Cómo vamos con el tiempo? 10 minutitos, ya nos vamos a ir. Mire este es otro lugar de reposo. Isaacar es un, mire, cuánta enseñanza aquí. Isaacar es un robusto asno que descansa en sus establos. Él dice: vio que su lugar de reposo era bueno y que era deleitosa la tierra. Prestó los lomos a la carga y hubo de servir como tributario. Oh, cuánto que decir aquí. Yo creo que más bien el martes vamos a seguir desarrollando este. Pero así rapidito. Hermano, Isaacar es uno de los hijos de Jacob. Isaacar es aquel hombre que podía discernir los tiempos. Isaacar es un buen ministro del Señor que sabía discernir los tiempos y qué hacer en cada uno de ellos. Entonces, cuando le están profetizando a él, este es el capítulo donde Jacob se toma el tiempo de hablarle a cada uno de sus hijos y darles una palabra a cada uno de sus hijos. A Simeón le dio una, a Leví le dio otra, a Judá le dio otra, a cada uno le dio una palabra. Cuando llega donde Isaacar, le dice esto, hermano, le dice esto que es no tan agradable, ¿verdad? Isaacar es un robusto asno. ¿Sabe qué dicen otras versiones? Es un burro. Es que, hermano,
realmente, si el Señor no nos hubiera domado a nosotros, bueno, no voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. Si el Señor no me hubiera domado a mí, a saber dónde estuviera, todavía relinchando o ya muerto, no sé, hermano. Pero un burrito, hermano, un asno. Y dice que era un robusto asno, que descansa en su. ¿Sabe qué es eso? Que está en su rollo. Él está metido ahí en su rollo, y ahí está, cree que está descansando, pero es un asno. Pero que cuando llega al lugar de reposo, se da cuenta que aquel lugar donde estaba, nada que ver. Se lo quiero plantear de la forma que el Señor ponía en mi corazón esto. Hermano, nosotros a veces creemos que estamos descansando, pero realmente estamos en regiones que no. A veces nosotros en nuestra terquedad, por eso habla de asnos, es un animal así, hermano, el asno es un animal así, fuerte, que tienen que domarlo para que lo puedan manejar. No es así nomás, sino que tienen que hacerle algo ahí, un trabajo especial. Yo me crié en un pueblo, hermano. Yo miraba cómo a esos animales primero los amansaban antes de usarlos. Los sometían a que anduvieran así con la boca así, la cabeza así, hermano, y por mucho tiempo los tenían ahí. Y yo le preguntaba a mi abuelo por qué hacía eso. No, es que así ellos entienden que tienen que sujetarse. Cualquier parecido. Es que eso nos ha pasado a nosotros, hermano. Eso nos ha pasado a nosotros. Perdón, ¿no le ha pasado a alguna de usted que usted sabe que por burrito le pasaron, hermano? A mí sí, hermano, por burro me pasa esto. Y entonces el Señor nos enseña. El Señor nos enseña, el Señor nos doma. Entonces Isacar dice que a él le cambió la perspectiva de vida cuando vio el lugar de reposo. Cuando él vio el lugar de reposo, a él le cambió todo. Dijo: Dios santo, y todo esto me lo estaba perdiendo yo. ¿Qué cosas, hermano? Porque él dice que estaba descansando en su establo. Eso es decir, estaba en su rollo ahí, pues creyendo que estaba bien. ¿O no conoce a alguien que usted, no, yo no necesito ir a la iglesia? Ustedes ahí solo, eso es de locos. Yo aquí tranquilo, yo no necesito. ¿Sabe qué? Está en su propio establo ese burrito. Pero que si él abriera sus ojos y viniera a ver el lugar de descanso, les pasa a las del Isacar y dice: Dios santo, lo que me estaba perdiendo yo. Entonces, cuando el Señor nos trajo al lugar de descanso, ¿sabe qué? Entendimos que este es un buen lugar donde podamos agacharnos y someternos y servir. Eso a mí me llenó, hermano. Ese pasaje a mí me llenó, porque lo que da a entender es que allá estaba como: no, yo no necesito. Pero cuando llegó al lugar, este es el lugar mío. Sí, este es el lugar de reposo. Esta es una tierra de deleite. Sí, eso es para ti, papito, es para ti. Todo lo que me estaba perdiendo. Dice que toda la bravura se le fue. Toda su necedad se le fue. Toda su dureza se le fue. ¿Y sabe qué dijo ahí? Aquí quiero servir. Aquí, ¿sabe cómo dicen otras versiones? Dice que ahí es donde él se humilló, se agachó, se fue al suelo, y allí dijo: aquí quiero servir, aquí yo voy a ser un esclavo. Hermano, que vengamos al lugar de reposo que Cristo ha abierto en esta ciudad. Aquí hay varios lugares de reposo, varias iglesias, pero el lugar donde nos ha traído a nosotros es aquí. Entonces nosotros decimos: no, aquí este es un lindo lugar de reposo, este es un lugar de deleite. ¿Sabe qué? Aquí me quiero humillar y aquí quiero servir. Entonces, hermano, todo lo que estamos viendo es cómo hay que entrar a ese reposo, cómo hay que deleitarnos en el reposo. Este ya no fue diferente, ya no fue el mismo, hermano. Dice que vio que su lugar de reposo era bueno, era deleitosa la tierra. Y mire lo que dice esta versión: prestó sus lomos a la carga y hubo de servir como tributario. Es decir, llegó a ese lugar y mire qué cosas, hermano, un lugar de reposo, pero lo que él vio es que aquí mi servicio va a ser útil al Señor. Aquí lo que yo voy a hacer
es útil. Pero ¿cómo sirvió? Amargado. ¿Cómo sirvió? Con hambre. No, dice que la tierra era deleitosa, que el lugar era deleitoso. Hermano, Dios nos ha traído a un buen lugar. Deleitémonos en el servicio, deleitémonos sirviendo al Señor. Dejemos la dureza, dejemos nuestros propios pensamientos, dejemos nuestras propias, hermanos, nuestras propias actitudes. ¿Y sabe qué? Mire cómo dice, prestó sus lomos. Es decir, prestó sus fuerzas para el servicio, prestó sus habilidades para el servicio. Todas esas técnicas que él tenía las puso al servicio de Dios. Entonces el Señor nos llama al reposo, pero para que vengamos a desarrollarnos, no para venir a hacer nada, hermano, sino que el Señor nos llama al reposo para que nos ocupemos en su obra y seamos siervos del Señor. Póngase de pie, tal vez hermanos de alabanza pueden subir. Tengo 3 minutitos para que oremos. Póngase de pie, vamos a orar. Hay muchas cosas que se quedaron ahí, hermano, pero vamos a ver cuando las vemos. Hay otros lugares de reposo, por lo menos vimos 3: el huerto, el arca. ¿Y sabe cómo le podríamos llamar a este? Hermano, es la herencia que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué es esto? Nuestra Canaán. ¿Qué es esto? Esta iglesia. Mire, bendecimos a las otras iglesias, las bendecimos a las otras congregaciones, pero nosotros tenemos que entender, usted y yo tenemos que entender que este es nuestra tierra de deleite. Este es nuestro lugar de reposo. En caso mío como pastor, ayer estuve ahí hablando con unos pastores, varios pastores, estuvimos platicando. Ellos tienen su deleite a donde los mandaron. Estoy hablando con el de Tablabé, ese será su tierra de reposo. Estoy hablando con el otro allá de Lloro, Lloro es su tierra de reposo. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que entender, mi tierra de reposo es Puerto Cortés. Esa es mi tierra de reposo. Aquí me trajo el Señor y aquí voy a servirle a Él. Sí, un burrito trajeron, pero ya mansito, ya más o menos. Todavía hay cosas que el Señor tiene que amansar en mí, pero ya yo creo que ya recorrí bastante ya, hermano. Ya el Señor ya me ha trabajado un poquito. Entonces trajeron a este burrito aquí, ese asno que está ahí, mire, no sé si robusto todavía no va, pero asno. Así como dijo aquel, has notado que eres un ser dotado. Entonces ese asnito lo trajeron para Puerto Cortés. Y cuando yo vine a Puerto Cortés, esta tierra es deliciosa, esta tierra es deleitosa. Aquí voy a prestar mis hombros para que el Señor haga su obra por medio de mí en esta iglesia. Aleluya. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. Estamos entregando este tiempo, estamos entregando este ayuno. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en estas 5 horas que hemos estado aquí, Señor. Gracias por las fuerzas. Gracias por todo lo que nos has ministrado en este día. Muchas gracias. Que seas tú, Señor, renovando nuestras fuerzas. Que seas tú haciéndonos entender esto, Señor, que necesitamos entrar en este reposo. Que seas tú, Señor, dándonos la revelación, así como esa figura que está en la Escritura. Como en todo el tiempo de la humanidad no halló donde reposar esa avecita, pero nos señaló el lugar de reposo. Esa avecita se mantuvo en los aires, esperando ese reposo, esperando a esa persona que está en Cristo. Y esa palomita fue y se posó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: este es el reposo, este es el lugar de reposo. Cristo es nuestro lugar de reposo, y por eso Cristo dejó la iglesia. Por eso dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es el huerto, eso es el lugar de reposo. Eso es que nosotros ahora aquí en esta dimensión tenemos un lugar donde reposar, tenemos un lugar donde descansar. Y esta mañana, Señor, queremos recibir esa palabra, queremos descansar, queremos reposar en ti, queremos ser como Isaacar. Venimos a esta casa, venimos a este lugar y vimos que el lugar era bueno, que el lugar de reposo era bueno, y aquí prestamos los hombros, aquí disponemos nuestro servicio al Señor. Cantamos ese himno, cantemos ese himno con todo nuestro corazón.
En tus manos, Señor, como el barro soy. Aleluya. Para que me hagas a tu imagen, tu imagen. Oh Señor, heme aquí, Señor, dígale a Él. Envíame. Aleluya. Si te puedo servir, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Oh, yo lo haré. Yo lo haré. Entramos a ese reposo. Entramos a esa vida. Sin reservas ni condiciones. Aleluya. Te serviré. Oh, yo lo haré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Oh Señor, Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. cantémoslo una vez más, dígale, yo lo haré. Yo lo haré. Oh Señor, Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. ahí con su manito levantada, Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de las ovejitas que nos has dado a pastorear. Gracias por la vida de ellos. Gracias porque tú estás obrando en ellos. Y gracias por poner el querer y el hacer de estar aquí en este día buscándote. Yo los bendigo con toda bendición, Señor, en el nombre de Cristo. Que tú renueves sus fuerzas, que tú, Señor, les muestres su gracia, su bondad, y que todo lo que ellos emprendan, Señor, tengan el sello tuyo, el sello de bendición tuyo. En el nombre de Jesús levantamos este ayuno a ti, te lo ofrecemos, te lo presentamos como un sacrificio en el cual tú te puedas agradar. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición. Que tu gloria nos rodee, que tu gloria nos cubra y nos lleve con bendición. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.